Aportar a la realidad marplatense historias, identidades, personajes de la Mar del Plata profunda. Acercando a Mar del Plata especiales. El ida y vuelta con nuestra propia voz. Acercando a Mar del Plata especiales. Continuamos metiéndonos en la historia del Museo José Hernández, en la voz del guía del museo, Edgardo Santillán. Hoy vamos a compartir la segunda parte. Las tierras siguen pasando de mano en mano. Rosas se las vende a Gregorio Lezama. La estancia Laguna de los Padres fue de Lezama. Y Lezama fue el que le terminó vendiendo al que para nosotros es famoso en Mar del Plata, porque terminó siendo el que compró a Lezama, el Barón de Mauá, Don de Sousa, el socio de Coelho de Meireles. Esta gente hacía lo que se llamaba en ese momento las vaquerías. Se le decía estancia a esto, pero no era una estancia, era un campo gigantesco a donde se cazaban los animales. No había cría de animales, establecimientos como nosotros vemos, no era una estancia productiva como las que nosotros conocemos actualmente. Al final, el saladero fue comprado por Patricio Peralta Ramos, y una vez comprado por Peralta Ramos se fraccionan los campos, y ahí es cuando compra esta porción de territorio Eusebio Zubiaurre, que es el que construye primero un casco muy parecido a este, aquí cerca, frente a lo que ahora conocemos como Santa Paula, y unos años después este casco de estancia, en 1882, se cuenta la historia de esta estancia desde la construcción de la casa en adelante. Van a poder conocer a Zubiaurre, van a ver que esta fue una estancia lanera de mucho éxito durante muchos años, hasta 1929, quiebra Wall Street, la caída de la bolsa, la crisis del 30, se la conoce así vulgarmente, en la que los exportadores de materias primas, que acá eran todos, pero sobre todo los laneros, entonces en ese contexto la estancia quedó improductiva durante 20 años, y a fines del 49, 1949, principios del 50, por unas leyes impulsadas por Perón a nivel nacional, pero que se aplicaron casi exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, el gobernador mercante expropia la estancia Laguna de los Padres. La casa fue el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, y lo que hicieron con los territorios fue fraccionarlos y crearon la colonia agrícola que actualmente rodea toda la zona. Todas las quintas, toda esta producción frutihortícola en quintas que hay en toda esta zona de la ciudad. Para los años 60 comienza a conformarse el Museo José Hernández tal cual lo conocemos hoy. Un grupo de emprendedores privados pidió permiso a la provincia para fundar un museo tradicionalista, y se fundó en el año 1960, y esta gente que fundó el museo juntaron dos hechos que sucedieron en el mismo territorio pero en distintos momentos históricos. Claro, José Hernández pasó su infancia y su adolescencia en el territorio conocido como Estancia Laguna de los Padres. Pues en el año 1996, el museo, en realidad todo el entorno, la reserva, la laguna y el museo pasaron a manos de la municipalidad. Edgardo Santillán nos contó cómo se desarrolló la vida de José Hernández en la zona y cómo vivían los gauchos en esta región. Él en esta zona, sin duda, todo lo que volcó a Martín Fierro. ¿Por qué sin duda? Porque él no volvió a estar en estas condiciones nunca más en su vida. Él se fue de acá, después se fue a Uruguay, después estuvo por la zona estuvo por Entre Ríos, estuvo en otro, pero al campo abierto, sí, con crudeza, ganado salvaje, sin frontera, sin alambre, y con presencia de pueblo originario, nunca más. Él acá vio las habilidades extraordinarias que tenían los gauchos, porque nosotros perdemos de vista que el ganado era salvaje, no son las vacas que conocemos nosotros ahora, eran temibles bichos, sobre todo si tenían cría, lo que los gauchos decían las vacas paridas, eran malísimas, no había, era muy difícil encerrarlas en algún lado, la pampa es una llanura infinita, se hacían matanzas de vacas en realidad. Era la única posibilidad, y además lo único aprovechable de esas vacas en ese momento era el cuero. Las vacas eran de acero inoxidable. Amansaban los caballos que había acá, que bueno, también los indios también los amansaban, ¿no? Pero no era para cualquiera. Se orientaban en una pampa infinita sin brújula, sin
estrellas, sin nada. Bueno, tocaba acá una semana nublada, no sabe cuál es el norte, cuál es el sur. Ellos se ubicaban perfectamente. Veían un pasto quebrado, sabían si lo había pisado una persona, un animal, cuánto hacía que lo habían pisado, para dónde iba caminando. Eran unos genios. Eso lo vio Hernández y lo vuelca en parte en el Martín Fierro. Pero también vio la falta de derechos que tenía esta gente. No tenían acceso a la tierra, eran explotados laboralmente, no había ninguna ley que los proteja, fueron obligados a venir a pelear a los fortines, siendo que eran medio indio también, si bien lo miraban con desprecio, pero por eso digo, hay que ponerse en contexto. Había una gran discriminación interracial, pero había en ese momento 4 o 5 categorías de negros, por ejemplo. Estaban los negros, los zambos, los mulatos, ¿cuántos negros hay? Bueno, había, depende más o menos cómo venían pintados. Bueno, eso muestra a las claras la gran discriminación que había. Bueno, el gaucho era un tipo muy discriminado. Era considerado, casi no era considerado humano, mucho menos ciudadano, o sea que no tenía acceso a ningún derecho. Pues una de las características de José Hernández era su gran memoria. El tipo tenía un disco rígido en la cabeza. Valiéndose de esa memoria y juntando cosas políticas también, si se quiere, en el transcurso de esos 20 años. ¿Por qué lo escribe en contra de Sarmiento? Bueno, ¿no? por eso no es. O sea, uno pide que regar la tierra con sangre de gaucho y se para del otro lado. Sí. Ahora, todo lo que está volcado en tanto que habilidad y demás, todo esto que te acabo de decir recién, lo trajo de su memoria, de los 7 años, 8 que anduvo por acá, viviendo en carne propia esto. Y además los mitos son fáciles de hacer también. Dicen que en realidad no fue tan buen gaucho. No era muy buen jinete, ni era bastante torpe. Lo que sí dicen que tenía, aparte de la memoria, una fuerza impresionante. Era un fortachón importante, digamos, tenía la fuerza de 3 hombres. Era un Hércules criollo, don José Hernández. Acercando a Mar del Plata especiales.